Buenas tardes a todos. Para dar inicio a las presentes jornadas, tengo el placer y el honor de presentar a una profesional que ha aplicado su pasión por el derecho tanto a la docencia como a la práctica litigiosa. Ella es doctora y postdoctora por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora y está a cargo además de la dirección del posgrado de Derecho del Consumidor Profundizado en la mencionada Casa de Estudios. Ha escrito un gran número de libros, realizado publicaciones con importantísimos aportes doctrinarios en el área de derechos de tercera generación y llevado a cabo proyectos legislativos orientados a sentar bases igualitarias para el acceso a la justicia de consumo a nivel federal. Sin más preámbulos y desarrollando el tema del crédito como ingreso, aspectos estructurales y soluciones equitativas al sobreendeudamiento del consumidor, los dejo con la doctora Laura Pérez Bustamante. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Díaz, a ustedes, al Instituto de Derecho del Consumidor del Consejo de Abogados de Chaco, por esta invitación, al doctor también Daniel Forniers. Muy a gusto y muy contenta de poder compartir con ustedes esta tarde y el inicio de estas jornadas, porque creo que en medio de esta pandemia y con esta virtualización forzosa, tenemos la oportunidad de aportar al federalismo de una manera económica y en tiempo real. Y vamos a aprovechar eso, esta oportunidad que nos está dando la situación sanitaria, para trabajar en algunas ideas, algunas propuestas que tengo para hacerles sobre cómo trabajar un problema que en Argentina no ha tenido solución hasta el momento y que crece y se agrava. Se trata del sobreendeudamiento del consumidor. Este problema, que nació como una preocupación particular de las sociedades desarrolladas, tiene un contexto de nacimiento y de desarrollo bastante distinto al nuestro, que no es contemplado a la hora de hacer proyectos que den solución a esta problemática. En las sociedades desarrolladas, el problema del sobreendeudamiento doméstico refiere más que nada a un consumismo que está apoyado y sostenido por las necesidades del sistema productivo que empujan el consumo a tasas baratas de crédito. Esto va a generar deudas, sobreendeudamiento doméstico, que van a terminar en pools de deudas y en una espiral no virtuosa de quiebras familiares. En Argentina también tenemos problemas de sobreendeudamiento, pero es una ínfima parte la que refiere al consumismo en sí mismo. Nuestro problema aquí y en otros países de Latinoamérica es más bien diferente. El sobreendeudamiento no tiene la base mayoritaria en problemas de consumismo, sino más bien que refiere a otras problemáticas como las de acceso al consumo. Entre las diferencias que encontramos en ambas latitudes, la primera a mencionar es que el crédito en Argentina no es consecuencia de un consumo incentivado por créditos blandos. Más bien, al contrario, los créditos son caros en Argentina y sí están apoyados en un fuerte marketing creador de necesidades culturales inducidas. Eso sí es cierto. Pero lo más habitual que encontramos acá en Argentina, como veníamos diciendo, tiene que ver con la falta de acceso al consumo. Y más específicamente, con la insuficiencia de los ingresos para hacer frente a las necesidades básicas de la clase media extensa que tenemos y variada. Cuando hablamos de acceso al consumo, estamos hablando de necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud, comunicaciones, esparcimiento, servicios públicos,
En fin, esta realidad está enmarcada en frecuentes limitaciones de acceso al crédito. Yo no sé si habrán visto las últimas cifras que salieron publicadas, la retracción del crédito inclusive. Nuestro crédito ya de por sí son créditos duros, son de tasas muy altas de interés, y encima hay retracción del crédito, lo cual sumado a la pérdida del poder adquisitivo del ingreso hace que se resienta mucho el consumo privado. Cuando se resiente el consumo privado, tenemos otro problema, el problema del cierre de comercios, la baja de producción y consecuente desempleo. Así que una de las primeras cosas que notamos en nuestro problema de sobreendeudamiento es que la quiebra del consumidor trae problemas no solamente individuales, sino a nivel sociedad. Y por eso es tan necesario crear regulaciones o soluciones normativas que den cuenta de esta realidad, que es muy diferente a la realidad de los países desarrollados. Tradicionalmente hemos tenido problemas de crédito, y basta solamente con pensar en el acceso a la vivienda, un problema recurrente en nuestro país, y hoy por hoy extendido a la clase media. Ustedes también habrán visto que las cifras de caída de la clase media a septiembre del año pasado fue de un 10%. Eso es de un impacto económico enorme en un país donde la clase media, en sus variadas formas y grados, contribuye de manera enorme al sostenimiento del mercado interno. Para colmo de males, dirían algunos, esta clase media se ha acostumbrado a satisfacer sus necesidades de una manera a veces poco ortodoxa, pero posible. Y en otros términos, accede al consumo como puede. ¿Y cuál es esa manera posible? Bueno, el crédito y el sobreendeudamiento por las tarjetas, tanto bancarias como no bancarias. Obviamente, quienes no tienen acceso al mercado financiero bancario son los más afectados por estos créditos duros y por estas necesidades básicas insatisfechas. Cuando hablamos de necesidades básicas, obviamente estamos refiriendo al segmento de pertenencia de cada clase social, a los gastos que le integran como forma de vida habitual, ¿no? Y este problema produce un fenómeno particular. Cuanto más bajo es el estrato dentro de esta clase, de la clase media, el crédito pasa a ser parte del ingreso. Y este es el principal problema que tenemos que ver. Cuando en Argentina estamos hablando de sobreendeudamiento del consumidor, no estamos hablando de consumo conspicuo, como en otras sociedades. Dejemos de repetir realidades que no son la nuestra y que nos llevan a tener regulaciones ineficientes o ausencia de regulación, como en nuestro caso actualmente. Eso nos lleva a que en los tribunales se debata si la quiebra del consumidor sí o si la quiebra del consumidor no, pero no nos remite a soluciones de fondo al problema del sobreendeudamiento. Y, ¿qué les decía? En los hechos se produce, si bien no en lo técnico, pero sí en los hechos, una confusión impropia entre crédito e ingreso, que deriva rápidamente en estado de sobreendeudamiento y nos empuja a dar la respuesta jurídica que la situación amerita. ¿Y por qué digo esto? Cuando el poder adquisitivo de la moneda no responde al acceso al consumo, es decir, a la satisfacción de las necesidades de pagar la cuota del colegio, de pagar la prepaga, y en los sectores más humildes, pagar el alquiler, la comida, remedios. Bueno, ahí el crédito empieza a funcionar como ingreso y obviamente la situación de sobreendeudamiento va a aparecer más pronto que tarde.
Y no es un problema de hoy, ¿eh? No es un problema de hoy, es un problema de muchísimos años. Quienes hemos estado en función pública hemos visto a los sectores más bajos de la clase media y de la clase baja sobreendeudados y a tasas usurarias, con condiciones de acceso al consumo realmente abusivas, con prácticas abusivas rayanas a la usura. Y este problema se recrudece cuando hay crisis económicas a nivel país. Entonces, la propuesta tiene que ver con atender a la perspectiva individual, pero también a la perspectiva social de este flagelo. Y preguntarnos qué se entiende por estado de sobreendeudamiento. Es la primera pregunta. Y ahí tenemos lo que clásicamente se dice, ¿no? Los aspectos cuantitativos de la relación entre ingreso y deuda. Pero no se dice nada de atender a los aspectos cualitativos de la conformación de esas deudas. Los aspectos cuantitativos son los que sirven en la justicia a la hora de un concurso, de una quiebra, para determinar la reorganización de los pasivos concursales. Ahora bien, la propuesta viene por otro lado, por superar la visión reduccionista que esto implica. Hay que atender, desde mi punto de vista, las circunstancias que dan origen a esas deudas. Fijar el objetivo en la reorganización patrimonial del consumidor sobreendeudado, no solo como una necesidad atinente al sujeto deudor como persona humana, sino también a la función social que dicha reparación beneficia. Creemos que por acá viene el camino a explorar y en definitiva, como fondo del problema, lo que nos tenemos que preguntar es si la quiebra del consumidor en sí misma es útil o si debiéramos regular en un sentido menos gravoso para todos. En este punto, bueno, es oportuno recordar cuál es la función de la clase media respecto de nuestro mercado y respecto también del empleo y de la producción. Dejar de pertenecer a la clase media, 10% de caída de la clase media en septiembre del año pasado, un impacto económico abismal, con consecuencias terribles, para pasar a engrosar las filas de la pobreza o pasar al consumo marginal como consecuencia de un sobreendeudamiento doméstico, muestra el fracaso de las políticas públicas en distintos aspectos. La generación de empleo genuino, la promoción industrial, la redistribución de la riqueza, la satisfacción del acceso al consumo, la educación para el consumo sustentable, tema sobre el cual vamos a volver, el control de las prácticas abusivas y el marketing, y la protección especial de los grupos vulnerables de consumidores, la defensa de la competencia, y podríamos seguir. En definitiva, son las políticas públicas las que van a tener que acompañar una norma tendiente a solucionar o a trabajar o a tratar el problema del sobreendeudamiento doméstico desde la perspectiva argentina, desde la realidad argentina, que no es la que nos enseñan los libros respecto de las sociedades desarrolladas. Esto que estoy diciendo plantea algunos límites respecto de las posibilidades que el ordenamiento jurídico puede ofrecer. Y estos límites los tenemos que tener presentes. Con la norma no alcanza. Vamos a depender mucho de las políticas públicas que acompañen la situación que hace al ingreso y al consumo privado. Más allá de los esfuerzos normativos y sus ejes de política legislativa, indubitablemente serán de incidencia determinante. En este sentido, las políticas económicas y de control de los mercados. Vamos a ver cómo
tradicionalmente se trata o se trabaja el sobreendeudamiento, como una cuestión, como dijimos antes, de relación entre ingreso y deuda. ¿Cómo se define el sobreendeudamiento? Se dice que no debe destinarse al pago de deudas más del 20% de los ingresos, pudiendo ser este porcentaje menor, entre un 12 o un 15, en función del nivel de vida de la zona en donde la persona resida, el precio de los alquileres, los gastos de alimentación y otros gastos fijos. Y además, en caso de contraerse deudas de larga duración, debe ponderarse la capacidad de pago, no solamente al momento de la realización del contrato, sino durante el curso de su ejecución. Imagínense si se puede prever las condiciones de un contrato con una hipoteca a 30 años en Argentina. Si alguien puede hacer eso, por favor, que se presente al cargo de Merlín. Por eso, se considera que estas variables son impracticables. Otra forma de medir, se dice, bueno, un consumidor sobreendeudado es alguien cuyo volumen de deuda es 3 veces superior al de su renta. O cuando el total de su deuda supera el 75% de su patrimonio neto. O cuando el peso de la carga supera el 40% del ingreso anual. Pero estas mediciones, estas formas de calcular, reduccionistas, como les decía hace un rato, no ponderan las cuestiones subjetivas que hacen a ese endeudamiento y que son claves para determinar la salida. Desde la perspectiva del derecho del consumidor, a la hora de proponer soluciones normativas, creemos que se debe contemplar, además de estos núcleos duros de los que hablábamos recién, las circunstancias que rodean a ese sobreendeudamiento, a su origen, a las características del consumidor, en la perspectiva regulatoria. A ver, a nuestro modo de ver, debe considerarse normativamente si el sobreendeudamiento responde a situaciones que le son imputables o no al consumidor, a fines de decidir la declaración de su quiebra, si es que decidimos conservar la figura o aplicar la figura, ¿no? O bien, y esto sí, para las quitas, porque más allá de que se decida conservar la figura de la quiebra o aplicarla al sobreendeudamiento doméstico, el tema de las quitas es lo que va a hacer posible la salida en la reorganización. Y por una cuestión de justicia también, porque si no es hacer pesar toda la carga del problema en la persona que realizó consumos relativos a sus derechos humanos básicos. Acá cuando hablamos de consumidor no estamos hablando de derecho comercial, estamos hablando de derechos humanos. Distinto sería el sobreendeudamiento por consumismo, y ahí también podríamos discutir algunos aspectos subjetivos, porque si yo tengo un sistema que no me educa para un consumo sustentable, que no me da herramientas financieras básicas de economía doméstica, si yo tengo un incentivo permanente por el marketing sin ningún tipo de control para consumir, créditos a tasas bajas, ¿hasta dónde es responsabilidad únicamente del consumidor su estado de sobreendeudamiento? Pero bueno, no es el tema ese acá, porque nuestro problema tiene que ver con lo opuesto, no con el consumismo, sino con el acceso para satisfacción de necesidades básicas. Y en este sentido no sería justo reorganizar pasivos sin quitas en un contexto donde las personas no tienen ninguna de estas herramientas que les acababa de comentar. Estamos en deuda con las recomendaciones de los organismos internacionales desde hace más de 30 años. No hay educación para el consumo en la currícula básica escolar, no hay herramientas de economía familiar que se enseñen.
hay crisis económica, no hay acceso, se desploma el ingreso en su poder adquisitivo. Los créditos que ya eran duros, ahora son más duros. Desde fin del año pasado, que no se actualizan los montos para crédito, es decir, que se ha caído un 10% entre fin del año pasado y ahora, ha caído un 10% el acceso al crédito, es decir, por ejemplo, la capacidad de pago en cuotas de las tarjetas. Eso sumado a la inflación. ¿Qué produce eso? Retracción del consumo interno y falta de acceso a la satisfacción de necesidades. Y un escurrimiento de la clase media hacia la clase baja, con todo el impacto que eso va a generar en todo el sistema. Entonces, las circunstancias de origen de este consumo y la necesidad de sostenimiento como obligación de las políticas públicas es insoslayable. Si no queremos seguir en una espiral de movilidad social descendente. Otro tema que tenemos que ver es que en la reestructuración de los pasivos debe revisarse la responsabilidad de las empresas financieras en el acaecimiento de la calidad de sobreendeudado. Quien otorgue créditos más allá de los límites razonables de pago está realizando una actividad de riesgo empresario con libertad y audacia. Y esta circunstancia debe ser tomada en cuenta en los procesos concursales para las quitas. Los procesos legislativos y la normativa provincial que está acompañando el problema se puede sintetizar en la existencia de 3 proyectos a nivel nacional, uno en el 2001, uno en el 2015 y otro en el 2018. Y en una regulación dictada por la provincia de Mendoza que ha sido cuestionada en cuanto a su constitucionalidad, porque obviamente la materia comercial está delegada al Congreso Federal, pero bueno, los mendocinos, frente a la dilación de nuestro Congreso Federal, decidieron tomar cartas en el asunto y crear un proceso concursal de consumo. El último proyecto a nivel federal, el del 2018, de Lariola y Casinerio, aúna algunos aspectos propios de la abusividad y demás de la ley 24.240 con la ley 24.522 de quiebras vigente, ¿no? Pero sin embargo no sale del marco de abordaje tradicional de la problemática, si bien elige como política liquidar bienes sin declarar estado de quiebra, pero no termina de atender a todas estas circunstancias de índole subjetiva en la tramitación del proceso de reorganización y de quitas. El proceso, este proceso, el último que está, refiere que podrá ser abierto únicamente por el consumidor, que puede estar en 3 circunstancias, o bien en cesación de pagos, o bien en dificultades económicas o financieras de carácter general, o bien sobreendeudado, lo que entiende como un desequilibrio significativo entre su activo ejecutable y las obligaciones sujetas al cumplimiento. Como verán, se sigue la misma línea tradicional de parámetros objetivos y ninguna consideración de índole subjetiva. A modo de colofón de esta problemática,
Creo que en el estado de situación actual, donde los indicadores sociales exhiben un marcado deterioro de los ingresos de la población o de la capacidad adquisitiva del ingreso también, en un contexto altamente inflacionario y de desempleo, urge la necesidad de sancionar una norma especial, regulatoria del sobreendeudamiento. A nuestro entender, la figura de la quiebra individual no es apropiada ni en lo individual ni en lo social. Por las razones, bueno, que explicábamos recién, ¿no? Sí lo son las consideraciones de índole objetivas y subjetivas que hemos desarrollado en esta exposición y que aportamos como salida para trabajar este problema que tiene un nivel de masividad gigantesco y que de no revertirse la situación económica no tienen miras más que de empeorar. Cabe considerar asimismo que en nuestro contexto la privación de consumo no es una solución al problema del sobreendeudamiento doméstico, ya que estamos frente a un derecho humano y que a la vez y como contracara es fundamental para la supervivencia del sistema productivo tal y cual lo conocemos. Creo que esto nos deja algo para pensar. Y sin perjuicio de ello, y en definitiva, podemos diseñar normas con mayor o menor riqueza regulatoria. Lo que no podemos hacer es no tomar una definición en este tema. Por una cuestión de justicia conmutativa, efectiva y oportuna, y por la acuciante necesidad social impactada por las políticas públicas en juego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Más claro imposible, realmente la convocatoria que hemos tenido para esta primera charla inaugural ha superado los 1.200 suscriptores, así que desde ya, nuevamente, como siempre, agradezco su presencia y obviamente ya la vamos a invitar para la próxima jornada que seguramente vamos a estar organizando, porque siempre a través de sus explicaciones, que son más claras imposibles, como les había mencionado, realmente aprendemos un montón. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera jornada de Derecho de Defensa al Consumo del NEA. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Díaz, por esta gentil invitación. Y un saludo a todos los que nos están viendo, que yo no los veo. Pero bueno, sé que están por ahí y que son muchos. Muy bien, a todos los presentes, los invito a pasar al siguiente módulo. Los va a recibir el doctor Daniel Forniés y va a presentar él al doctor Sebastián Barocelli con el siguiente tema. Muchísimas gracias.